Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde qué coordenada geográfica del planeta Tierra se estén conectando a esta transmisión en vivo desde Moscú, la capital del mundo multipolar. Bueno, pues en esta ocasión, su amigo, como siempre, su servidor, Carlos Mamani, desde Moscú, haciendo entrega de la 60ª conferencia, lección, que va a estar a cargo de un experto, como ya hemos anunciado, la conferencia número 66, increíblemente, un curso, no nos vamos a cansar de repetir, lo que empezó hacia julio del 2023 y que tenía planificado aproximadamente unas 10, 12 o 15, como mucho, conferencias. Sin embargo, a solicitud de nuestro público y de los mismos expositores que se han ido sumando uno a uno para poder hacer realidad pues este primer curso de esta naturaleza. No ha existido algo parecido en habla hispana, ¿no? Pues como ustedes les consta, hemos tenido gente prácticamente de los 5 continentes, no solamente en español, se ha dictado en alemán, en ruso, en diversos idiomas, en inglés, etcétera, ¿no? Incluso expositores del propio Estados Unidos, para que, bueno, pues nadie diga pues que efectivamente nosotros estamos con algún país concreto. No, cada país tiene algo que aportar con respecto a las perspectivas geopolíticas, el posicionamiento estratégico en este mundo multipolar en emergencia y, bueno, pues actualmente más en boga, ¿no? La unipolaridad atlantista, angloamericana, anglosajona está llegando a su fin y evidentemente esto se hace fehaciente a través de Donald Trump, del triunfo de Donald Trump, que marca pues ya oficialmente prácticamente el fin de la unipolaridad, ¿no? Pero eso no quiere decir que si la unipolaridad llega a su fin, esta va a pretender, ¿no? Estar, vamos a decirlo, de manera pacífica en el mundo. Estamos asistiendo o estamos en medio de dos eras. Una era que no termina de nacer y otra era que no termina de morir, ¿no? Parafaseando al gran pensador italiano Antonio Gramsci, cuando él nos decía, claro, en un sentido más político, sociológico, ¿no? Entre algo que no termina de nacer y algo que no termina de morir. Prácticamente en ese interregno, en esa disyuntiva nos encontramos. Por eso es que creemos pertinente más que nunca abordar lo que generalmente ya hemos venido desarrollando los que son seguidores, estudiantes del curso, seguidores del canal de STV, por supuesto enviarle un saludo a Ivonne Alves, a Marcelo Ramírez, los dueños de la casa que por supuesto hacen posible esas transmisiones en vivo, desde la plataforma de SATV de Humo y Espejos. Al doctor Manuel Espinosa, que ya lo tenemos allí. Bienvenido, doctor Manuel Espinosa, que como decía, estamos pues en un momento bisagra de la historia, y si no se tienen las herramientas adecuadas para comprender por dónde está yendo el mundo, simplemente vamos a estar sin brújula. Y para eso justamente está la geopolítica. Para eso es el curso que estamos implementando, innovando en habla hispana, porque no hay algo parecido, como vuelvo a repetir, en modestia aparte. Y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo y esta exposición tiene por título Grandes disyuntivas geopolíticas de nuestro tiempo. El doctor, vamos a darle la bienvenida, Sergio Rodríguez Geffelstein. Bienvenido, doctor. Para quienes no lo conozcan, vamos un poco a expresar su background, que es realmente impresionante y que hemos tratado de hacerlo lo más sintético posible para que no se nos vaya mucho en la transmisión, pero atentos, por favor. El doctor Sergio Rodríguez Geffelstein es consultor y analista internacional, licenciado en Estudios Internacionales y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela, doctor en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes de Venezuela, revistas especializadas de Puerto Rico, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, México, Argentina, España y China. Ha escrito 18 libros y 6 en coautoría. Los más recientes son Ayacucho, la más grande victoria del Nuevo Mundo del 2024, Un gigante en movimiento, antecedentes históricos de la China del siglo XXI del 2024, Tres pilares de la resistencia puertorriqueña en el siglo XX, también del 2024, China en el siglo XXI, El despertar de un gigante del 2019, y hay que hacer énfasis que ha sido editado a 9 idiomas de habla hispana y está pronto a publicarse al chino justamente este 2025, ¿no? Premio Nacional de Periodismo en 2016, exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de Venezuela, ex embajador de Venezuela en Nicaragua,
Desde 2016 es investigador docente invitado de la Universidad de Shanghái, China, y desde el 2025 es profesor del doctorado de Seguridad Integral de la Nación en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, es decir, la UNED. Bienvenido, doctor Rodríguez. Es un honor, un placer tenerlo acá en este espacio. Y por supuesto, le damos la palabra al director del TREI, el doctor Manuel Espinosa. Muchas gracias, Carlos. Y le doy la más grata y cordial bienvenida a un querido amigo de nuestro país, como es el profesor Sergio, un gran analista internacional con gran expertismo y experiencia diplomática, a quien hemos podido conocer aquí en el país, un amigo de nuestro país. Y también darle las gracias por haber salido al encuentro de nuestra solicitud de participar en este encuentro del curso sobre fundamentos de la geopolítica, que lo realizamos en base al libro del maestro Alexander Dugin. Sergio, bienvenido, esta es tu casa. Nosotros publicamos muchos de los artículos que recibimos del maestro Sergio Rodríguez, artículos muy interesantes sobre el análisis de la coyuntura internacional en nuestra página web, y desde luego recibe muchas y excelentes valoraciones sobre lo que él escribe, y que nos permiten esto recibir una mayor visión sobre la coyuntura internacional en grandes aspectos, sobre todo en esa transformación global que asiste este periodo de nacimiento de la multipolaridad. Sergio, bienvenido nuevamente, gracias nuevamente, y no dudamos que tu disertación hoy va a ser de gran importancia sobre ese tema de esclarecernos en qué periodo de la historia estamos, cuáles son esas disyuntivas geopolíticas a las que te refieres. Bienvenido, hermano, bienvenido. Gracias, Manuel. Saludos, Carlos. Muchas gracias. Bueno, si ustedes ven ahí atrás, miren a quien tengo yo, a Sandino. Siempre presente en esta cuevita donde trabajo. El general de Hombres Libres, y más arriba podrán ver al presidente Salvador Allende. Si quito la cabeza van a ver al libertador Simón Bolívar. Están tres pilares que iluminan mi trabajo. Siempre presente. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de dar algunos elementos de análisis para comprender esta interrogante que planteamos, ¿no? ¿Dónde estamos, no? ¿En qué lugar y en qué momento de la historia de la humanidad nos encontramos? ¿Por qué me planteé esta pregunta y por qué se la planteo a ustedes? Porque creo que estamos en un momento de movimientos tectónicos, en un tsunami, en el centro de un proceso múltiple de transformación mundial. La dinámica de los acontecimientos cotidianos es tan intensa, sobre todo en países como los nuestros, Venezuela, Nicaragua, que no nos deja muchas veces ver esta dimensión tan extraordinaria del momento político internacional. Sin temor a equivocarme, creo que nuestra generación, nunca había vivido una situación como la que está ocurriendo ahora. Es de tal dimensión, es de tal impacto, tal fuerza, que no logramos dimensionar la misma. Me refiero a que está ocurriendo lo que yo llamo un tsunami de 4 olas simultáneas, que empezando, digamos, de lo más antiguo hasta lo más reciente, podríamos decir que la primera ola es la que hace mención a la democracia en Atenas, la democracia ateniense, la democracia griega, donde se generan los primeros análisis de la política, donde se genera la ciencia política occidental, donde se genera la filosofía política y donde se generan los parámetros del sistema político occidental. Eso ocurrió hace 2600 años aproximadamente,
Y hoy esos parámetros hoy están totalmente cuestionados, de manera que esto produce movimiento en el sistema. Una segunda ola más reciente es la que, cuando yo hablo de olas, son sistemas, son situaciones de la historia que están siendo cuestionadas. La segunda es la de la Revolución Francesa y la Revolución Francesa y la Revolución Industrial de Inglaterra de hace 250 años, que dio paso al capitalismo, que dieron paso al capitalismo y que sembraron parámetros que también tienen hoy gran influencia en los destinos de la humanidad y que de alguna manera también están en crisis y también están siendo cuestionados. Una tercera es del sistema que también está en crisis. Todos estos, digo yo, que están en crisis simultáneamente. El tercero es el que tiene que ver con el sistema que emergió del fin de la Segunda Guerra Mundial, hace 75 años, 80 años ya. Este año conmemoramos el 80 años de la victoria sobre el fascismo, sobre el nazifascismo. Y del fin de la guerra emergió un sistema, una estructura del sistema internacional que todavía nos rige y que también está en crisis porque hay elementos de su funcionamiento que no tienen relación con la realidad actual que se vive. Y finalmente hay una cuarta ola mucho más reciente, de hace 30 años, que es de la del fin del mundo bipolar. Es decir, yo planteo que estos cuatro momentos de creación paradigmática en la historia están atravesando por crisis, y al estar atravesando por crisis simultánea, el movimiento que se genera, yo le decía que es un movimiento tectónico, es de tal intensidad que nos deja poco espacio para pensar y para decidir cómo actuar en la dinámica que se presenta. Es decir, que estamos viviendo un momento de quiebres, de cuestionamiento, un momento en que se pone a prueba lo mejor de la condición humana, pero que también se manifiesta lo peor del ser humano. Estamos viendo lo que ocurre en Estados Unidos con la llegada al poder del presidente Trump, o en Argentina con la llegada al poder del presidente Milei, en que se desatan pasiones de la peor característica y que afectan a toda la especie humana, más allá de cuál sea su planteamiento político, su raza, su religión, su condición social o su género. Entonces, como es un momento de quiebres y de cuestionamientos, también es un momento de definiciones y es un momento de decisiones. Vivimos, como decía yo, vivimos en un momento único de la historia para todos los que estamos aquí, seguramente. No creo que haya nadie aquí que tenga alrededor de 100 años y que haya podido vivir un momento similar, que es el momento previo a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a dar algunas pautas de cada uno de estos momentos y las situaciones de crisis que se presentan. En primera instancia, hablábamos del sistema democrático que emergió en Grecia, la democracia ateniense, que surgió hace 2500, 2600 años. Por cierto, en investigaciones recientes que he realizado después de la preparación de esta charla, descubrí con sorpresa que la democracia persa, que es anterior a la democracia ateniense, era mucho más avanzada que la propia democracia ateniense, porque en la democracia persa el monarca estaba obligado a consultar a dos cámaras, una de esas cámaras para tomar decisiones trascendentales, y una de esas cámaras estaba formada por el pueblo.
ustedes saben que en la democracia ateniense el pueblo no era ciudadano y por tanto no participaban de la política. Pero este concepto de democracia hoy está totalmente en crisis, porque se avanza cada vez más, en Estados Unidos es patente, a una democracia de los ricos. La exclusión social es cada vez mayor, el sistema político que ha emergido recientemente da cuenta de una crisis de esos elementos que ya hace 2600 años estaban presentes. Hay que recordar que la democracia en Atenas surgió como la democracia en Atenas es intrínsecamente desigual. Acuérdense que la democracia era un sistema en el cual podían actuar y participar y decidir los ciudadanos, pero las mujeres no eran ciudadanas, los pobres no eran ciudadanos, los extranjeros no eran ciudadanos, de manera que la propia democracia nació siendo excluyente. Y esa exclusión de la democracia se ha mantenido a lo largo de la historia de diferentes modos, de diferentes maneras, ya sea por esto que mencionábamos hace unos minutos, por la condición de género, por la condición de clase, por la condición de raza, etc. Entonces, este sistema hoy está siendo cuestionado, hay una búsqueda y no hay un sistema democrático único, siendo que la democracia es una utopía a la cual sería importante llegar. Sin embargo, la búsqueda de los pueblos, la búsqueda de cada pueblo es distinta. Y en ese sentido, hay países donde la democracia, constitucionalmente hablando, no es solo representativa. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, la democracia es representativa y es participativa y requiere de la participación protagónica del pueblo. Hay otros modelos, como por ejemplo el modelo chino, donde la democracia, además de ser representativa y ser participativa, es consultiva. En el modelo chino, además del Parlamento, de la Asamblea Nacional, del Parlamento, existe una asamblea consultiva, donde los miembros de esa asamblea no son elegidos territorialmente como yo creo que en todos nuestros países, donde territorialmente se eligen los diputados a la asamblea, sino que a la asamblea consultiva de China se eligen sectorialmente, de manera que los maestros eligen a sus representantes, los deportistas eligen a sus representantes, los científicos, los campesinos, los partidos políticos, las etnias eligen a sus representantes, y en el argot popular chino los miembros de la asamblea consultiva son llamados asesores, porque si bien es cierto las decisiones que ahí se tomen no son leyes como en la asamblea popular nacional, que es el parlamento. Sin embargo, la Asamblea Nacional Consultiva tiene la potestad para llamar desde el presidente de la República a cualquier ministro, a cualquier dirigente, para que rinda cuenta respecto de la gestión. Y así es, desde el presidente de la República todos los dirigentes tienen que rendir cuenta. Y a su vez, el efecto contrario, los diputados o los miembros de la Asamblea Nacional Consultiva tienen que rendirle cuenta a sus agremiados, a sus miembros, y no rendir cuenta causa severas penas para aquellos que incurren en esa falta. De manera que en los conceptos de democracia, los conceptos que asocian el sumum de la felicidad y el sumum del funcionamiento correcto de la sociedad que se relaciona con la democracia, hoy ya no es una idea única, una idea generada en Occidente hace 2600 años y que se ha pretendido universalizar. El propio concepto de lo universal
hoy se cuestiona, porque finalmente lo universal, finalmente es la imposición de Occidente sobre el resto de regiones, sobre el resto de civilizaciones. Yo siempre pongo el ejemplo de que el documento más importante que nos rige es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre fue elaborada en el año 1945, cuando se creó la ONU, y participaron 51 países. Hoy hay 194 países en las Naciones Unidas, pero fueron esos 51 países los que elaboraron esa idea supuestamente universal sobre los derechos humanos. Los países que después, sobre todo, por ejemplo, en ese momento, en el 45, había solamente 4 países independientes en África. En el Caribe no había países, los países angloparlantes no eran independientes. Y esos países, cuando se comenzaron a independizar y crearon sus repúblicas y quisieron entrar a la ONU, a ellos no les pidieron su opinión respecto a los documentos existentes. Les dijeron: ¿quieres entrar a la ONU? Firma esto. Entonces, finalmente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre es la imposición de una cuarta parte de los países de la Tierra sobre todo el resto. Yo pongo en duda que exista lo universal, incluso en el tema de los derechos humanos, porque no se consultó a toda la humanidad para establecer parámetros de conducta aparentemente igualitarias y equitativas para todo el planeta, sino que básicamente esos 51 países eran países blanquitos, de blancos del norte del mundo. Entonces ese es un primer concepto que está en crisis, el de la democracia ateniense, que decíamos surgió hace 2600 años. Hay un segundo concepto, o hay un segundo momento en la historia que genera una serie de parámetros de comportamiento que todavía hoy están presentes y que desde mi punto de vista también están en crisis. Son los que tienen que ver con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial de Inglaterra, que ocurrieron hace aproximadamente 250 años y que establecieron una serie de fundamentos que son hoy asumidos como sacrosantos, y que todo el que se aparte de ellos es considerado que se está apartando del sistema impuesto nuevamente por un sector poderoso de la tierra. En la Revolución Francesa surgieron los 3 poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por ejemplo, debo decir que en Venezuela existen 5 poderes constitucionales. Además del ejecutivo, el legislativo y el judicial, existe el poder electoral. O sea, aquí las elecciones, toda la organización de las elecciones tienen rango de poder del Estado. Y también existe el poder electoral, el poder moral. El poder moral está constituido por la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, el Defensor del Pueblo y la Procuraduría General de la República. Esta idea del poder moral surge del discurso del libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura en 1817. Claro, él lo concebía de otra manera. Él hablaba de el poder moral como con 2 cámaras. Una cámara de moral, que era en el fondo una instancia que se debía encargar del funcionamiento ético del funcionamiento ético de los funcionarios públicos. Y fíjense qué importante y qué interesante, el libertador concebía que ese poder del Estado también debería tener una cámara de educación. O sea, Bolívar no consideraba que la educación tenía que ser parte del Ejecutivo, como en casi todos nuestros países donde hay un ministerio de educación, sino que Bolívar decía que la educación tenía que ser un poder del Estado. Bueno, nosotros hemos hecho una adaptación moderna de ese planteamiento del libertador, y hoy el poder moral es uno de los poderes de la República. Pero también se emergieron algunos conceptos que se repiten casi sin crítica, y que están
que están bastante cuestionados, como por ejemplo los conceptos de alternabilidad del poder. Nosotros sabemos que la alternabilidad del poder en los países occidentales es la alternabilidad entre diferentes facciones de la burguesía. La burguesía no cuestiona el poder, no da posibilidades, no da espacio para que el poder constituido pueda ser cuestionado. Entonces, se habla de la alternabilidad del poder por los cambios de los partidos en el poder. Nosotros podemos ver claramente en el caso de Estados Unidos que se anuncia como la sacrosanta democracia, que hay dos partidos que se reparten el poder, los demócratas y los republicanos, pero que en el trasfondo no hay grandes diferencias en su ejecutoria. Son dos partidos de millonarios que tienen básicamente una sola diferencia, que es la política fiscal. Los demócratas dicen que los impuestos los tienen que pagar los ricos y los republicanos dicen que los impuestos los tienen que pagar los pobres. Pero aparte de eso, no hay grandes diferencias entre los dos partidos, y en política exterior prácticamente ninguna, porque la política exterior de Estados Unidos es bipartidista y son políticas de Estado. Más allá de que hay algunos matices sobre algunas cosas. Entonces, ese es un concepto cuestionado. Otro concepto es el de la independencia de poderes. Volvemos a Estados Unidos, ahí vemos lo que acaba de ocurrir ayer, cuando el presidente Trump indultó a una serie de personas que participaron en las protestas violentas de enero del año 2021, en una decisión tomada por el Poder Judicial que el Poder Ejecutivo puede revertir. Entonces no existe la tal independencia de poderes. Los poderes legislativos actúan en función generalmente actúan en función de los intereses de partido. Y el concepto partido viene de parte. Finalmente los partidos son partes de la sociedad que van al Parlamento a dirimir sus diferencias. En Occidente van a los parlamentos a dirimir sus diferencias. Es otra cosa distinta, porque en China el Parlamento no es el lugar donde se dirime la diferencia, sino que es el lugar donde se construye la armonía y el equilibrio. O sea, hay un concepto filosófico distinto. No existe, perdón, no existe la tal independencia de poderes. Lo pudimos ver también en el caso de Brasil, cuando el Poder Ejecutivo ordenó la prisión en ese momento, expresidente Lula, y el poder judicial lo acató, metieron preso a Lula, y después se supo que no había ninguna causa jurídica que sustentara tal decisión, sino que había sido una orden del Ejecutivo. Entonces, este es otro concepto que no tiene ninguna validez ni ningún sustento. Y después otros conceptos como libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de asociación, que son todos mentiras, son todos falsos, no existen. La libertad de prensa es la libertad que tienen los dueños de los medios para imponer sus criterios. Hoy hemos visto el caso más aberrante recientemente conocido, el de Assange, que estuvo preso y durante muchos años, precisamente por suponer que existía la libertad de prensa. Y incluso se puso en riesgo su propia vida cuando podía ser extraditado a Estados Unidos y condenado a penas de cadena perpetua o incluso de penas de muerte. Entonces, todos estos conceptos, alternabilidad, independencia de poder, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de asociación, son conceptos que emergieron de la Revolución Francesa, que fue una revolución burguesa que significó un gran paso adelante en la historia de la humanidad, porque se derrocó a
a la monarquía, se cuestionó el poder divino del monarca, se creó una república en Francia que estableció mecanismos de participación mucho más avanzados, pero que todavía falta mucho para que se generen mecanismos reales de participación popular como los que serían deseables para que todos los seres humanos sean efectivamente iguales ante la ley. Junto con ello, se produjo la revolución industrial, irrumpió el capitalismo, decía yo hace unos segundos que fue revolucionario respecto al sistema feudal, pero ese sistema capitalista que en un primer momento fue revolucionario, hoy en su fase imperialista se encuentra totalmente en crisis porque la existencia y el desarrollo de los monopolios eliminan un elemento fundamental del capitalismo, que es la competencia. Al no haber competencia, se imponen los monopolios y el fundamento sobre el cual se construye este tipo de modelo ya no existe. Precisamente cuando uno analiza el discurso del presidente Trump, cuando él habla de el MAGA, el Make America Great Again, él pretende regresar al siglo XIX, cuando Estados Unidos fue efectivamente un país productivo, un país que generó riqueza y que lo llevó a que en la penúltima década del siglo XIX se transformara en primera potencia económica del mundo por su producción, por sus inversiones y por sus exportaciones. La intención del presidente Trump de hacer que Estados Unidos sea productivo es precisamente la constatación de que el sistema imperialista sustentado ya no en una economía productiva, sino que en una economía especulativa, donde la producción pasa a un segundo plano porque lo que domina es la bolsa y los servicios, están en crisis. Y esa es la explicación porque él trata de llevar a Estados Unidos a ser grande de nuevo, lo cual es imposible porque la grandeza de Estados Unidos se sustentó sobre una producción que hoy ya es imposible. Por eso está haciendo todos los esfuerzos por atraer, por hacer regresar a las empresas estadounidenses que en la década de los 80 del siglo pasado, a partir de lo que se llamó la deslocalización, se fueron de Estados Unidos para no pagar en función, digamos, de elevar, de disminuir los costos, de maximizar ganancias. En vez de pagarle $8 la hora a un obrero estadounidense, le pagaban $0.50 a uno en Filipinas para producir los zapatos, los vehículos, etcétera. Hoy se da la paradoja de que los productos emblemáticos de Estados Unidos son importados. O sea, Estados Unidos importa Ford, Estados Unidos importa Chevrolet, Estados Unidos importa Coca-Cola, Estados Unidos importa Nike, Estados Unidos importa los pantalones Levi's o Wrangler. Nada de eso se produce en Estados Unidos. Entonces, cuando el presidente Trump está planteando hacer grande Estados Unidos, está planteando eso, pero no lo va a poder lograr porque va a chocar con los intereses de los monopolios y va a chocar, y está chocando, ya lo hizo, ya le pasó en su primer gobierno, que va a chocar contra la economía especulativa. Wall Street es enemigo de la propuesta del presidente Trump, y esto lo que manifiesta es una lucha de facciones de la burguesía y de la oligarquía que tiende a maximizar ganancias y a desplazar a cualquier otro que compita. Entonces, estos elementos que dieron origen a la sociedad, digamos, a la sociedad burguesa, con predominio de la burguesía como clase, valga la redundancia, predominante, y al capitalismo como modelo económico, también hoy está en crisis. La tercera ola de este tsunami
es el cuestionamiento que hay hacia el sistema que emergió del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, ese sistema que tiene en su estructura fundamental a las Naciones Unidas, ya está en crisis, ya no es capaz de dar soluciones. Tenemos elementos muy concretos. La pandemia, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no fue capaz de enfrentar la pandemia exitosamente, porque primó el interés de los laboratorios, primó el interés económico por encima del interés de salvaguardar la salud humana, primó los intereses de lucro, de ganancia, por encima de los intereses que pusieran en el centro de la preocupación al ser humano. Y frente a eso, la Organización Mundial de la Salud fue incapaz, y ahora que Estados Unidos se retiró, mucho más incapaz va a ser, porque por los recursos que Estados Unidos retira de ahí. La Organización Mundial del Comercio, otra instancia de Naciones Unidas, es totalmente ineficiente, porque el 38% de la población mundial vivimos bajo sanciones. La Organización Mundial del Comercio se creó precisamente para establecer normas, regulaciones para el comercio entre los pueblos, entendiendo que el comercio es un instrumento necesario para que algunos países puedan obtener algunos elementos que no tiene, y enviar a su vez algunos productos nacionales a otros países que lo necesitan. Entonces, la Organización Mundial de Comercio tampoco cumple su función. La Comisión de Derechos Humanos, que debió ser o debería ser un órgano que tenga una mirada universal, una mirada general sobre el tema de los derechos humanos, en realidad es un instrumento politizado donde se imponen criterios de fuerza de los países occidentales más poderosos. Hay algunas instancias de Naciones Unidas, como la FAO, como la UNICEF, como la UNESCO, que tratan de desarrollar algunas políticas en favor de la FAO, políticas de lucha contra la pobreza, la UNICEF a favor de los niños, la UNESCO a favor de la educación y la cultura, pero están muy limitadas, porque los recursos que deberían emerger de los países más ricos no llegan y son cuestionados en cuanto a su uso. Entonces, la ONU está bajo muchas contradicciones. Hay una contradicción fundamental dentro del funcionamiento de la ONU, que es la contradicción entre la democracia con la que funciona la Asamblea General, donde todos los países tienen la posibilidad de participar y de hablar en igualdad de condiciones y de votar, y la dictadura que existe en el Consejo de Seguridad, donde 5 países en el fondo son los que deciden los aspectos más importantes de la política internacional. El poder de veto de 5 países en el mundo, que además son 5 países que están en ese lugar por el papel que tenían o por la importancia que tenían en 1945, pero eso hoy no es así. Hoy no se comprende que Francia, que Gran Bretaña, que son países marginales del sistema internacional, tengan más poder que India, que el propio Japón o que Alemania. Entonces, no se comprende que siga existiendo una estructura totalmente anacrónica, ineficiente, incapaz de resolver los grandes problemas de la humanidad. No hablemos ya de la barbarie que ha ocurrido en Palestina, la incapacidad de Naciones Unidas para evitar que se produzca una matanza generalizada que ronda ya los 47,000 personas asesinadas, entre ellos 17,000 niños y 20,000 mujeres, que no resiste ningún análisis. Ya no hablemos de política, sino que en defensa de los intereses
supremos de la humanidad, del derecho número uno de esa misma carta de la ONU, que es el derecho a la vida, y que no es respetado y que la ONU no puede hacer respetar, al punto que se produce un genocidio transmitido en vivo e en directo por radio y televisión y por las redes sociales, y frente a la cual declaración tras declaración Israel, en su condición de protegido de Estados Unidos, puede desarrollar sin ninguna, con total impunidad. El artículo número 1, les recuerdo, dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y todos sabemos que eso no es así. Entonces, una carta que supuestamente regula el funcionamiento de la humanidad y que ya en su artículo 1 no es aplicable, muy difícilmente puede seguir siendo un referente importante para la humanidad. Y la crisis de todo esto se manifiesta a través de, o sea, todo esto ocurre porque hay una crisis del capitalismo. El capitalismo no ha podido garantizar la vida en el planeta. Hoy existen hay 900 millones de personas que pasan hambre. Hay que recordar que la población de la Tierra ronda los 8.000 millones de habitantes, y hay 900 millones que pasan hambre. Hay 1.000 millones que viven en condiciones de pobreza extrema. Hay 2.800 millones que viven en condiciones de pobreza. Hay 448 millones de niños que viven con bajo peso. Hay 876 millones de adultos que son analfabetos. 2/3 de ellos son mujeres. Todos los días mueren 30.000 niños menores de 5 años por enfermedades que podrían haber sido evitadas. Más de 1.000 millones no tienen acceso al agua. El 20% de la población mundial posee el 90% de la riqueza. El 1% de la población mundial posee el 63% de la riqueza. Elon Musk, que es el hombre más rico del planeta, paga 3% de impuestos. Una trabajadora de Uganda que vende harina paga el 40% de impuestos de lo que ingresa. Ingresa $80 al mes. Los millonarios ganan 2.700 millones de dólares al día. 1.800 millones de personas en el mundo carecen de vivienda. Este es el éxito del capitalismo. Este es el mundo que queremos. Cientos de millones de personas se pasan el día entero observando esto, este 1%, y pensando que ese es el éxito del capitalismo. Las alfombras rojas, los vestidos largos, los concursos de señoritas, los yates, las mansiones, y toda esa estupidez con la cual inundan los medios de comunicación y hacen suponer que esa es la felicidad humana, cuando sabemos que no está al acceso del 99% de la población. Eso es lo que queremos. Ese es el mundo que queremos. Hay seguramente la mayor parte de las personas que nos están escuchando creen en un Dios, y yo diría, pregúntele a su Dios, si son musulmanes, católicos, evangélicos, cristianos, de la religión que sea, judíos, pregúntele si su Dios quiere esto para ustedes. Yo no lo creo. Yo realmente no lo creo. El capitalismo fracasó. Solo produce hambre, guerra, muerte, desnutrición, y nos venden que vivimos y que podemos vivir como ese 1%. Yo creo que nosotros no vivimos ni luchamos por ese 1%. Vivimos y luchamos por la mayoría, por los excluidos, por los explotados, por los marginados. Y yo creo que en esa lucha vamos bien. Estamos avanzando, son cada vez más los que se incorporan a la lucha. Y
Y aquí en América Latina, Nicaragua, Cuba y Venezuela estamos a la vanguardia. Todo lo que ha pasado, hay que decirlo, yo lo repito y no lo dejo de decir en ninguna conferencia, todo lo que ha pasado recientemente en América Latina y todo lo que está pasando ha sido posible porque estos tres países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, han resistido. Porque si no, América Latina sería un Haití colectivo. Nos hubieran pasado por encima y habrían pasado por encima de todo sin permitir ninguna posibilidad de funcionamiento democrático. Y si no, vea lo que está ocurriendo en Argentina. De manera que este mundo, esta estructura del sistema internacional que emergió de la Segunda Guerra Mundial también está totalmente en crisis. Y finalmente, vamos a hablar de la crisis, del hecho más reciente, que es la crisis del fin del mundo bipolar, que ocurrió hace 30 años. La desaparición de la Unión Soviética no permitió, en primera instancia, que el mundo se estructurara rápidamente. Yo considero que la última década del siglo pasado fue una década de caos. Una pugna entre multipolarismo y unipolarismo. Había fuerzas en pugna tratando de imponer un nuevo sistema internacional que sustituyera al sistema internacional bipolar que había desaparecido. Y esta pugna no se resuelve en toda la última década del siglo pasado y se decide el 11 de septiembre del año 2001 con los atentados terroristas, atentados que además fueron consentidos por Estados Unidos, no fueron organizados por Estados Unidos, pero sí fueron consentidos, tenían toda la información que les permitía saber que eso iba a ocurrir, que les permitía evitarlo, y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque Estados Unidos siempre necesita justificaciones. Así ocurrió con el acorazado Maine en Cuba, que permitió la invasión a Cuba. Así ocurrió con el puerto de Haiphong en Vietnam. Así ocurrió con el bombardeo en 1943 se me fue el nombre ahora, en Hawái, para justificar su ingreso en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay una serie de Estados Unidos a lo largo de la historia siempre ha buscado una explicación, una justificación para tomar decisiones de política exterior, para justificarla ante su opinión pública, que es una opinión pública totalmente estupidizada por las drogas y por los medios de comunicación. Es una opinión pública manejable, manipulable, ignorante, y es un objetivo fundamental del establishment de Estados Unidos mantener a la opinión pública y particularmente a los jóvenes desconectados de la realidad, drogados, incultos y pensando en las estupideces que se transmiten todos los días por la televisión. Entonces, esta situación se rompe a favor de Estados Unidos el 11 de septiembre. Hay una serie de discursos posteriores, el más importante de los cuales es el discurso del presidente Bush del 20 de septiembre del año 2001, cuando pronuncia aquella famosa frase: o están con ellos o están con nosotros. Evidentemente nadie podía estar con el terrorismo, por tanto había que estar con Estados Unidos. Fue la forma mediante la cual se impuso el mundo unipolar. Incluso el presidente Bush en ese discurso se permitió hasta decir que Estados Unidos sabía lo que pensaba Dios y que Dios no era neutral. O sea, un nivel de esquizofrenia total, pero una esquizofrenia inserta en la política que condujo a graves problemas para la humanidad. Pero lo cierto es que se estableció el mundo unipolar, y este mundo unipolar marchaba exitosamente para Estados Unidos durante algunos años. Recuerden la Guerra del Golfo, la Segunda Guerra del Golfo, con total impunidad.
actuaba Estados Unidos en estos años, y todo esto funcionaba bien hasta el año 2008, cuando se desata la crisis por la burbuja inmobiliaria, que es una expresión de la crisis del capitalismo. Pero ¿qué diferencia tiene esta crisis con respecto a lo que ocurrió en el pasado? Que las crisis del pasado eran crisis coyunturales, eran crisis de ajuste, eran crisis que el capitalismo utilizaba para ajustarse. Y en esta crisis que se inicia en el 2008 y de la cual todavía no se ha salido, ya se atisban algunos elementos de crisis estructural. Yo no estoy diciendo que el capitalismo está a la vuelta, el fin del capitalismo está a la vuelta de la esquina, o el fin de la hegemonía estadounidense está a la vuelta de la esquina, pero yo sinceramente pensé que me iba a morir sin verlo, y lo estoy viendo. He comenzado a ver elementos iniciales de la crisis estructural del capitalismo. Y cuando el debate en Estados Unidos es entre Biden y Trump, uno puede decir, la verdad que las reservas que tiene esta gente son limitadas. La capacidad de conducción está bastante limitada. Y entonces, esta crisis del año 2008 ocurre en un momento en que no es el mismo momento de otras crisis anteriores, sobre todo a partir del año 2012. El año 2012 ocurren dos hechos que se conjuntan en la historia y que van a marcar una pauta, un rumbo distinto. En el año 2012, el presidente Putin regresa al poder en Rusia, y en ese mismo año 2012, Xi Jinping es elegido secretario general del Partido Comunista de China. En el año 2012, secretario general del Partido Comunista, y en el año 2013 presidente de la República. Antes, en ese mismo año 2012, a fin de año, fue elegido presidente de la Comisión Militar Central. Es bien interesante, hay cosas de la historia que son muy interesantes. Estos dos personajes, todos sabemos que la historia no se hace en función de los personajes, sino que en función del papel de los pueblos, pero los personajes juegan un papel influyente. Y estos personajes tienen 8 meses de diferencia de edad. Putin nació en octubre del 52 y Xi Jinping en junio del 53. Es una generación de la posguerra. Los dos vivieron el fin del socialismo. Vivió Putin el fin del socialismo en Rusia, y Xi Jinping vivió la muerte de Mao Zedong y el inicio de la política de reforma y apertura en China. Desde cargos, ambos totalmente subalternos. Entonces, esta situación que ellos producen, que en el caso de China se llama el sueño chino, que es la proyección de China en todo el siglo XXI, y que en el caso de Rusia ha hecho que Rusia se transforme nuevamente, no se transforme, vuelva a ocupar el papel que le corresponde como una potencia mundial. Y el hecho que estos países se encuentren, se conecten, comiencen a pensar en la posibilidad de construir un mundo multipolar, que pongan todo su esfuerzo político, económico, diplomático y militar en función de avanzar hacia el multipolarismo, comienza a resolver esa contradicción que no se había logrado instalar definitivamente desde el año 91, cuando desaparece la Unión Soviética. Piensen ustedes que desde el año 91, en la última década del siglo pasado, es una década en definición en términos del sistema internacional. Después vienen 8 años de unipolaridad. Después se comienza a intentar instalar un mundo multipolar. Entonces, imagínense ustedes el hecho que en apenas desde el año 90 hasta el año 2008, en apenas 20 años, el mundo cambia 3 veces de sistema. Y eso da cuenta
de la irregularidad, de la incapacidad para sostener un modelo. Ahora, este problema, esta pugna no resuelta entre multipolarismo y unipolarismo, se comenzó a resolver en el año 2020. En el año 2020, yo les decía hace un tiempo, hace unos minutos, que el mundo fue incapaz de ponerse de acuerdo para luchar contra un enemigo común que afectaba a todos, a los del norte, a los del sur, a los blancos, a los negros, a los gordos, a los flacos, a las mujeres, a los hombres, a los africanos, a los asiáticos, a los latinoamericanos, a los europeos, a todo el mundo. Fue un momento estelar de la humanidad en que pudo haberse puesto de acuerdo para enfrentar a ese enemigo común que era el virus. Pero primaron los criterios de lucro, de ganancia, del capitalismo, sin que la protección de la salud humana, de la vida, pudiera jugar un papel. Por aquí, algunas cosas al final, muy rápidamente, solamente para... Me es muy difícil hacer este análisis sin terminar hablando de donde estamos nosotros. Estamos aquí en América Latina. ¿Qué podemos hacer nosotros para enfrentar esta situación? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos orgánicamente, solidificar nuestras estructuras, nuestra institucionalidad. Cada país lo hará a su manera. Pero es básico que nosotros seamos capaces de defender nuestra soberanía. Si nos pasan por arriba, todo lo demás no tiene sentido. Si perdemos, Chávez cuando se despidió del pueblo, cuando ya sabía que iba a morir, se despidió aquel 6 de diciembre del año 2012, dijo, refiriéndose a otros momentos de la historia, dice, ha pasado esto, pero ahora tenemos patria. Y muchos se burlaron de eso. Muchos se burlaron de qué servía tener patria. Y es que si no tenemos patria, todo lo que viene por añadidura es imposible. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar estos momentos para estudiarnos, para formarnos mucho mejor, para informarnos. Tenemos que aprender a informarnos, no dejar que nos engañen. Solamente cuando estamos formados e informados podemos tomar conciencia del momento que estamos viviendo, este momento tan complejo, y poder actuar acorde a él. Este proceso lo vamos a llevar adelante con lo que tenemos y tenemos que tener más y tenemos que tener a los mejores, pero ahí también hay algunas cosas, porque a veces se quiere caer en un purismo extremo que no existe. Lo inmaculado no existe. Esta ecuación que nos dejó el Che, esta idea que nos dejó el Che del hombre nuevo, se ha confundido como una ecuación. Se ha creído que uno gana unas elecciones y ya el hombre nuevo va a empezar a hacer las transformaciones. No, el hombre nuevo no es un punto de partida, el hombre nuevo es un punto de llegada. Y sabemos, los procesos sociales, los procesos políticos se hacen sobre la base de la herencia de lo que nos hereda el capitalismo. Y el capitalismo nos hereda corrupción, misoginia, machismo, traición, cobardía. Siempre eso va a existir. No hay un hombre nuevo, hay que crearlo. Y tampoco existe un manual para hacer la revolución. ¿Dónde está? ¿Quién se la sabe toda? Se va haciendo todos los días. Y cada vez que se soluciona un problema surge otro. Entonces los sabelotodos de papel y de computadora, los fracasados de siempre no caben. Como dijo Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, o inventamos o erramos. Yo estoy totalmente convencido de que, como dijo el presidente Allende, el futuro es nuestro y lo hacen los pueblos. Y reitero mi convicción de que, como dijo el libertador Simón Bolívar,
La patria es la América. Yo creo que vamos a vencer. Muchas gracias. Muchas gracias por la senda exposición, doctor Rodríguez. Ha sido un placer escucharlo y sobre todo aprender de esta lección número 66, grandes disyuntivas geopolíticas de nuestro tiempo, en qué momento de la historia nos encontramos. En términos generales podemos decir que se ha hecho un raconto de los más grandes acontecimientos en la historia, no solamente la historia como tal de los hechos históricos, valga la redundancia, sino de historia de las ideas políticas. Se empezó la conferencia hablando, ¿no? Justamente reflexionando sobre el papel de la democracia en la actualidad, cuestionando incluso a sus propias fuentes, como es la democracia ateniense, lo que se conoce en términos generales como democracia occidental, más precisamente hablando de la democracia latina, ¿no? En comparativa con la democracia persa, y hemos visto que a la actualidad este modelo de democracia a la occidental está en declive. Entiéndase por occidental del neoliberalismo, la llamada democracia liberal, donde efectivamente cada 5 años nos generan la ficción de que votamos, de que elegimos, pero en realidad no estamos eligiendo nada. Y se desdeña, por supuesto, otras formas de entender la democracia. Ustedes saben que estoy acá en la Federación Rusa, me encuentro en Moscú, y acá el pueblo ruso tiene una forma, usa el término democracia, pero no la entiende como la entiende el modelo occidental, ¿no? Para ellos no es imperativo existencial ni se va a caer el mundo, si es que año tras año sigue siendo el mismo presidente, al contrario, ¿no? Si ven que funciona, bueno, no hay problema. En cambio, esto no se ve en Occidente, incluso se considera un agravio, ¿no? A los valores occidentales. Nuestro expositor, en términos, ¿no? Históricos, ha expresado su análisis, su propuesta, ¿no? Teórica de que existen 4 olas aproximadamente en el devenir histórico y que justamente concluyen en la actualidad con la emergencia de la multipolaridad y el declive del mundo unipolar que había sido regentado por Estados Unidos como último baluarte de ese mundo occidental en general y del mundo anglosajón en particular. Bueno, hay ciertas preguntas de nuestro público de Perú, de México, de Argentina, que vamos a hacerle llegar a nuestro ponente, nuestro expositor, pero antes, por supuesto, las reflexiones que van a enriquecer esta conferencia número 66 del doctor Manuel Espinosa, como siempre. Gracias, Carlos. Muchas gracias, estimado Sergio. Me parece que una cátedra muy enriquecedora. Prácticamente nos ha trasladado desde hace 2600 años atrás hasta hoy día. Y maravilloso ver la capacidad de dominio de Sergio de tanta información de carácter histórico-político. Yo, en lo personal, no solo la recomiendo, sino la voy a utilizar en la universidad cuando nos toque impartir clases como introducción a las ciencias políticas o sistemas políticos comparados, porque nos ha permitido ver un sinnúmero de elementos, componentes estructurales de los diferentes sistemas y opciones políticas que han venido ocurriendo e instalándose a lo largo de la historia universal. Claro, nos queda siempre aquello de que había en Babilonia, que había en Mesopotamia, ¿verdad? En la democracia persa, porque en nuestras latitudes muchos de maneja la escuela occidental, desconocemos enormemente qué hubo antes, cómo todo ese sistema político fue desmontado. Lógicamente no fue desmontado en términos democráticos, sino en términos de destrucción y exterminio, para que una civilización se lograra sobreponer sobre otra e instalar formaciones socioeconómicas como el esclavismo, ¿ya? Sin embargo, vamos a explotar el encuentro hoy con Sergio para aterrizarnos a todos a los términos actuales. Hay una nueva administración, Trump,
Nosotros en el centro regional, junto con una constelación de estudiosos en la que me integra Carlos, desde hace meses estamos muy sumergidos a estudiar a la nueva administración Trump en base a la que, a la que ya conocimos, ¿verdad? Y esto, eh, de libros como de Woodward y esto. Doctor, discúlpeme, su audio es un poco, a ver si lo arregla porque se escucha un poco distorsionado. No, me parece que es el internet, fíjate, porque Ya está, se ya, arregló. sí. También otro de guerra, de Bob Woodward. Lo presento porque ¿verdad? De Michael Wolff, Fuego y Furia, nos han estado permitiendo este otro de Bolton, ¿verdad? El que fue muy famoso, la habitación donde sucedió, y otros, ¿verdad? Inclusive críticos como el de Jorge Volpi contra Trump. Nos sumergimos desde hace meses una constelación de estudiosos que participamos también en este curso sobre fundamentos de geopolítica. Cada estudioso tiene su referente bibliográfico. Por ahí están los libros de John Brennan, de Mike Pompeo, las mismas memorias de este nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, en función de no solo comprender la administración pasada, sino eh, proyectar, precisar cómo se va a conducir esta nueva administración con nuevos tipos de miembros de gabinete. Hemos visto cada uno de los que los componen. Estamos viendo un mega tecnofeudalismo, ¿verdad? Porque muchos de los más cercanos a Trump son magnates de la tecnología, ya, sobre todo también de las redes sociales, dominan todo el aspecto de la información mediática. Imagino que en este nuevo formato eh, van a implementar, estamos hablando de gente multimillonaria que no entienden ni comprenden las aspiraciones de los pueblos, ni las causas de las luchas de cada uno de nuestros países. Para ellos la ideología es ganar, ganar, ganar. Por eso vemos todo un shift, un cambio en términos de estructuras imperiales que vienen a posicionarse a nivel global. Y esto se puede traducir en las expresiones que estamos viendo y desde los discursos de campaña electoral y a las nuevas acciones en pocos días que tiene de haber asumido la Casa Blanca Donald Trump. Pero en términos de aspiraciones mayores, geófagas, Canadá, Groenlandia, Golfo de México, Donald Trump se fue con hambre por no haberle quitado, usurpado, robado a Venezuela el petróleo, ¿verdad?, que tiene. Ahora mete un tema más en la agenda, el canal de Panamá. Y esos son los que no ha presentado. Está colocando como zona de guerra, instaurando como zona de guerra la frontera sur en México. Y Marco Rubio, que es un anticomunista de cuna, pues ya metió en su agenda países como Cuba, Nicaragua, en ese tema. ¿Cómo entender en este nuevo periodo, ya que tu exposición aterrizó de manera muy correcta, muy lógica, Sergio, en nuestro continente, a las aspiraciones, a las futuras acciones y a la conducta futura de política exterior norteamericana en nuestra latitud? ¿Contesto de una vez Sí, adelante, doctor.
Bueno, yo escribí un artículo hace unas semanas donde trataba de vislumbrar algunos elementos probables de política exterior de Estados Unidos a partir del gobierno de la administración Trump. Y lo primero que hay que decir es que hay un factor subjetivo que no podemos obviar, que es la personalidad de este hombre. Hay mucha incertidumbre, hay mucha contradicción, hay una prepotencia retórica jamás antes vista. Por ejemplo, cuando dice, tengo un gran amor con Rusia porque Rusia nos ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso es expresión de una soberbia imperial. Y después dice una barbaridad y dice, los rusos pusieron 60 millones de muertos. Entonces, cuando ya el conocimiento, ya la verdad no tiene ninguna validez porque se puede decir cualquier cosa y tiene valor, entonces uno tiene que empezar a construir de otra manera. Yo creo que tenemos un gran reto, digo, los académicos, los intelectuales latinoamericanos y los revolucionarios en particular, porque los instrumentos que tenemos de análisis ya no sirven. Y seguimos apegados a categorías de la Guerra Fría que ya no nos sirven. Ya las cosas no son blancas o negras como en la Guerra Fría. Entonces, el proceso de determinación de grises es muy, muy complejo, pero si no lo hacemos vamos a fracasar. Yo, por ejemplo, el martes di una conferencia en la Academia Diplomática y yo decía que hasta cuándo nos vamos a desprender de esa mentalidad eurocéntrica que todavía, por ejemplo, en la Cancillería de Venezuela está presente. Y hay un discurso, uno escucha al presidente Maduro, escucha a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y el discurso no apunta en ese sentido, pero sin embargo la práctica sigue siendo lo mismo. Porque si tú tienes un viceministerio de África y le das $10 y tienes un viceministerio de Europa y le das $1,000, evidentemente que estás señalando sin decir lo que es lo que más te importa. Lo cierto es que tenemos que entender que ese mundo obsoleto es el 25% de la humanidad, son 54 países, y nosotros nos tenemos que orientar hacia el resto, hacia los 140, que somos la gran mayoría de la humanidad. Yo creo que Trump es expresión de las grandes dificultades por las que atraviesa Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, cuando uno analiza los índices, los números del Producto Interno Bruto de Estados Unidos de los años 80, se va a dar cuenta que el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos es de 2.3, de 2.1, de 1.8, que es bueno para cualquier país, pero no para la principal potencia mundial. Eso es lo que Trump quiere tratar de resolver. ¿Por qué? Porque él es un empresario y él pide el estado de cuenta de Estados Unidos y el estado de cuenta está en rojo, en rojo, en rojo, en rojo. Y él dice, bueno, ¿por qué está en rojo? Bueno, presidente, tenemos 60,000 soldados en Europa y tenemos 45,000 en Japón y Corea y tenemos otros 30,000 en el Medio Oriente. ¿Y cuánto nos pagan ellos por eso? No, bueno, es que son intereses geopolíticos. Serán intereses geopolíticos, pero que paguen. Entonces, se va a orientar la gestión hacia otra cosa totalmente distinta. Ahora, en cuanto a la pregunta específica, yo creo que, bueno, es muy pronto, por supuesto, para emitir un criterio, pero hay algunas cosas que sí se manifiestan y que hasta ahora se han manifestado en los nombramientos, pero no sabemos cómo esos nombramientos van a operar en términos de decisiones políticas. Por ejemplo, Trump nombra a Marcos Rubio como secretario de Defensa, pero nombra un poco más de 10 enviados especiales. ¿Esos enviados especiales quiénes son?
el que juega golf con él, el que juega póker con él, el compañero de habitación de su yerno en la universidad, un consuegro, el otro consuegro. O sea, son personas que responden a él, no responden al establishment, no responden ni siquiera al Estado. Entonces, ¿quién va a ejecutar la política exterior? ¿La va a ejecutar Marcos Rubio o la van a ejecutar los enviados especiales que responden directamente a Trump? Eso es algo que no sabemos. ¿Hasta cuándo va a llegar Marcos Rubio? Marcos Rubio va a subordinarse realmente a Trump, porque Marcos Rubio tiene una agenda personal que no es la agenda de Trump. Va a aceptar subordinarse a Trump en función de su interés primordial, que es proyectarse como candidato presidencial, o se va a subordinar a la agenda Trump, lo cual significaría, entre otras cosas, cambiar su ADN. Eso parece difícil, suponer que Marcos Rubio va a cambiar su ADN. Yo creo que la política exterior de Estados Unidos se va a orientar a 3 temas. El eje fundamental sobre el cual se va a construir la política exterior de Estados Unidos, la administración Trump, va a ser China. Va a ser China. Y creo que va a aplicar la doctrina Kissinger, pero al revés. La doctrina Kissinger, exitosa para Estados Unidos, fue aliarse con China contra la Unión Soviética y logró su destrucción. Ahora creo que van a tratar de atraer a Rusia en contra de China. Ese va a ser un objetivo. No sabemos qué va a pasar con respecto a eso. El otro día hablaba con unos franceses que están aquí y me decían que Rusia le va a entregar a América Latina a Estados Unidos a cambio de que Estados Unidos le entregue Ucrania. Yo eso lo veo poco probable, porque la proyección de política exterior que tienen Rusia y China ahora es global, no está circunscrito estrictamente a su entorno. Entonces van a volcar todo. Yo creo que va a volcar lo principal de su esfuerzo a generar alianzas con Japón, con Corea, con Australia, con India, con Filipinas, para tratar de aislar por el sur a China, en vista que no lo va a poder aislar por el norte, porque eso sería algo que a mí se me hace bastante difícil, que es una alianza de Estados Unidos con Rusia en contra de China. El segundo elemento al que se va a orientar es hacia combatir el tema de las migraciones de indocumentados hacia Estados Unidos, y el tercero es el tema energético. Creo que esos 3 temas van a cubrir en gran medida la agenda de política exterior de Estados Unidos, y van a hacer que todos los otros temas se subordinan a ese. El tema de Groenlandia, el tema del Ártico, está vinculado. Mi artículo de esta semana es precisamente sobre el Ártico. Y ahí descubrí 2 declaraciones que las puse en el artículo. Una del ex secretario del consejero de Seguridad Nacional del primer gobierno de Trump, O'Brien, y otra del jefe de las fuerzas navales del Comando Norte de Estados Unidos, donde, imagínense, ellos dicen que es necesario tener el control del Ártico por lo que pueda ocurrir en otras regiones del planeta. Entonces ya hay una mentalidad globalizada que supera la propia OTAN en términos geográficos. Entonces, el tema de migración y el tema energético son propuestas de campaña de Estados Unidos que en el caso de las migraciones son básicamente las que provienen de América Latina. Entonces ese va a ser el eje ordenador sobre el cual va a diseñar su política hacia América Latina, y en esa medida
el país que le importa a Estados Unidos es México. El resto, yo no creo que haya mucho involucramiento de Estados Unidos con los temas de América Latina, salvo en lo que tiene que ver con la migración y básicamente en esa relación de amor y odio con México. Y finalmente el tema energético, porque una gran apuesta de Trump es reducir la inflación, reducir los precios de la gasolina, y para eso apuesta en primer lugar a sacar todo el petróleo que pueda. Ahí los especialistas no se ponen de acuerdo. Hay unos que dicen que en Estados Unidos queda fracking solamente para 8 o 9 años. Entonces, y Trump lo que ha dicho es sacar todo. De hecho, nombró como secretario de Energía a un empresario del fracking. Y entonces tiene dinámicas energéticas complicadas con Rusia, un gran productor, en el Asia Occidental, frente a la conflictividad que existe, no resuelta todavía, con respecto a Irán, con respecto a Irak, incluso con los países, las monarquías petroleras del Golfo, que son parte de la OPEP, y que de alguna manera en ese sentido establece ciertas limitaciones. Entonces, creo que hacia allá va a orientar básicamente también un elemento fundamental de su política exterior. Y parece muy simple, pero es que yo creo que yo creo que Trump se va a volcar básicamente hacia adentro. Hacia adentro. Creo que va a ser una gestión orientada hacia adentro, porque entre otras cosas creo que la gestión Trump es una gestión que se está proyectando en el futuro. Yo incluso me atreví hace poco a decir que aunque hay algunas personas que tienen más conocimiento que yo de Estados Unidos que me dicen que eso es imposible, pero me da la impresión de que Trump se orienta hacia la creación de un tercer partido, atrayendo sectores del Partido Demócrata y del Partido Republicano. No hay que olvidar que en su gabinete tiene 2 demócratas, Tulsi Gabbard en Seguridad Nacional y Robert Kennedy en Salud. Entonces, podríamos decir, utilizando términos modernos, que tiene un gabinete de unidad nacional. Entonces, y luego tiene una serie de secretarios en el gabinete que tampoco son republicanos, son amigos de él. Y otros son empresarios, y otros son comentaristas deportivos. Entonces, ¿cómo va a ser para amalgamar toda esa múltiple componentes políticos que atrajo hacia su gobierno? Yo creo que uno podría crear un partido Trump donde todos esos quepan, con el objetivo de hacer grande Estados Unidos de nuevo, mostrar que el bipartidismo demócrata-republicano no funcionó, y para eso necesita mostrar resultados internamente. Necesita parar la inflación, necesita bajar los precios de la gasolina, necesita bajar la conflictividad interna de Estados Unidos, pero curiosamente todas las medidas que está tomando son para hacer todo lo contrario, porque se está metiendo con los negros, porque se está metiendo con las mujeres, porque se está metiendo con los homosexuales, porque se está metiendo con las minorías. O sea, está generando puntos de conflicto en todas partes. Entonces, estos primeros 3 días de gobierno a mí se me anuncian, las señales son muy contradictorias, no se sabe qué va a predominar, no se sabe hacia dónde se va a orientar, y en esa medida yo creo que es muy pronto para sacar conclusiones. Por lo menos yo no me atrevo. En otros gobiernos uno tenía determinada certeza, porque la política es un hecho racional, y cuando uno es analista, uno analiza sobre la base de lo racional. Pero cuando tenemos a un tipo tan irracional, donde el papel de lo subjetivo es tan alto, uno no sabe cómo va a reaccionar.
Y está claro que tiene una visión avasalladora. O sea, la ONU le responde, mire, usted no puede cambiar el nombre del Golfo de México. Y salen 19 fiscales de Estado de Estados Unidos diciéndole, usted no puede pasar por encima de la Constitución, quitándole la ciudadanía a los nacidos en Estados Unidos. Entonces, yo creo que nos vamos a entrar en un Estados Unidos lleno de conflictos internos a los cuales Trump le va a dedicar mucho tiempo, y en ese sentido creo que, salvo en temas muy específicos, China, migración, energía, y en segundo término, Ucrania, Asia Occidental, México. Bueno, México está involucrado en el tema de migración. Creo que Europa va a ser un tema absolutamente secundario. Totalmente secundario. Los trata como basura. Y ellos se están dejando tratar como basura. La respuesta del gobierno de Dinamarca en la cuestión de Groenlandia da pena, da vergüenza. La respuesta de algunos políticos franceses, alemanes, dan pena. Yo creo que Europa va en camino de su desaparición como potencia mundial en relaciones internacionales. Entonces son unas dinámicas que se abren, pero creo que todas esas dinámicas hay que analizarlas a la luz de estas 4 horas del tsunami que yo planteé, porque lo que hay es un cuestionamiento generalizado. Ahora, eso nos obliga a abrir nuestras mentes, porque con las categorías que teníamos hasta ahora, con los instrumentos de política internacional que teníamos hasta ahora, me parecen insuficientes. Y uno tiene que tener, por un lado, la decisión, pero por otro lado también la osadía de encarar esta nueva situación que se está abriendo en el planeta, cuando además en paralelo está naciendo un mundo nuevo. Pareciera que de la mano del grupo BRICS. Entonces, si BRICS decide seguir avanzando, va a seguir entrando en contradicciones cada vez mayores con Estados Unidos, con Occidente, con la OTAN, con el grupo de los 7. Y eso entraña, entonces, ahí estamos hablando de una pelea de pesos pesados. Pero, digo, esperemos un poquito más. Hablemos en 1 o 2 meses, ahí vamos a poder detectar algunas tendencias más claras que nos permitan sacar conclusiones más definitivas. Muchas gracias por la sucinta respuesta, doctor Rodríguez. Doctor Espinosa, voy a hacer una pregunta que me están solicitando y le continuamos con usted, por supuesto. Hay varias preguntas y voy a tratar de resumirlas en una, ¿no? De nuestros estudiantes, del público, de nuestra audiencia. Por un lado, se está preguntando, se dice que China puede asumir un rol como potencia imperialista. Y bueno, yo creo que mejor ponente para el tema, dado que el doctor Rodríguez es un experto en asuntos sobre China. Y segundo, ¿cuál sería el papel de Donald Trump o el rol de Donald Trump con respecto al conflicto ruso-ucraniano? Adelante, doctor Rodríguez. Mira, a mí no me gustan mucho esas cosas de que se dice, se menciona, se asume. ¿Quién? ¿Cuál es la fuente? Por eso yo dije al final, cuando terminé mi intervención, yo dije, tenemos que aprender a informarnos. Yo sinceramente tengo una selección de fuentes en las cuales creo. Porque además nos pasa una cuestión que es existencial, que es que el tiempo es muy limitado, sobre todo para nosotros. Cuando uno tiene su documento de identidad, el documento de identidad dice fecha de nacimiento, pero no dice fecha de defunción. Nadie sabe cuándo le va a tocar. Ahora,
yo sí tengo una certeza, que lo que me queda es mucho menor que lo que he recorrido. Entonces, como me queda poco, yo quiero utilizarlo de manera lo más óptimo posible. Hacer una utilización, valga la redundancia, útil del tiempo. Y eso pasa porque nos aprendamos a informar. Porque si no te atiborras de información del enemigo y además te transformas en reproductor de la información del enemigo. Porque esta misma información creo que así fue como me dijiste, China, se dice que China va a asumir un rol como potencia imperialista. Cuando se asume un planteamiento como este, yo no sé cuál es la fuente, ¿no? Ni tampoco quiero cuestionar a quien emitió esta pregunta. Pero cuando tú asumes este tipo de aseveraciones sin un análisis crítico y tú se las mandas a tus 500 mejores amigos, tú lo que te estás transformando es un propagandista de la propaganda del enemigo. Porque tú no cuestionas eso. No estoy diciendo en este caso, estamos en una conversación, estamos en una charla y se trata precisamente de esto, de debatir. Pero yo me refiero a cuando recibimos una información de la que tenemos dudas, de la que no estamos seguros, de una fuente que no sabemos su confiabilidad, pero se la mandamos a nuestros 500 mejores amigos y le ponemos abajo, mira esto, qué locura. Pero eso no basta. Distinto es que nos tomemos el trabajo y digamos, mira, esta persona está diciendo esto no es viable por esto, yo creo esto. Ah, bueno, ahí estamos haciendo la contrapropaganda y sembrando nuestra idea respecto de eso. Entonces yo hago un llamado a que aprendamos a informarnos, que aprendamos a seleccionar nuestras fuentes. Hay fuentes que están todo el día trabajando para desinformarnos. Yo les voy a decir algo que les va a parecer extraño, pero yo tengo, desde el golpe de Estado a Chávez en el año 2002, o sea, estamos hablando de casi 23 años, que yo no veo CNN, no la leo, no me interesa lo que dice, porque todo lo que diga es mentira. No es una fuente confiable para mí. Si yo quiero saber lo que piensa el enemigo, tomo los libros estos que mostró el doctor Espinosa. Ahí está la fuente de lo que dice el enemigo, y los demás son repetidores para para incorporarnos mentalmente a su pensamiento. Entonces, se dice que China va a asumir un rol como potencia imperialista. ¿Quién lo dice? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Por qué se dice eso? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los argumentos? La Constitución china, en su preámbulo, la Constitución china rechaza la hegemonía. Rechaza la hegemonía. Y les voy a decir algo, voy a ir a la historia. A nosotros nos hablan de los descubrimientos de Colón. Colón nos descubrió. Bueno, esos viajes de Colón en el año 1492, cuando llegó a América, se produjo con 3 barquitos ahí piñuflas, que cada uno traía 25 marineros. 70 años antes, en 1411, el almirante Shen He realizó los viajes, circunnavegó Asia, África, incluso algunos autores, aquí tengo justamente el libro, 1421, el año en que China descubrió el mundo, de un autor inglés, Gavin Menzies, que dice que incluso los chinos llegaron a América en 1421, mucho antes que Colón. Bueno, eso es algo que se está discutiendo, pero hay un sinólogo que yo respeto mucho, que es el doctor Enrique Dussel hijo, que sustenta esa idea. Pero más allá de que haya llegado a América, no, supongamos, lo que sí está demostrado es que estuvo en Asia y que recorrió circunnavegó toda África. Y yo pregunto, ¿cuántos países budistas hay en el mundo? En África o en Asia. ¿Cuántos hablan chino?
Ninguno. ¿Por qué? Porque el almirante Shen He, que no llegó con 3 barquitos piñufles, sino que llegó con una flota de más de 100 barcos. Los barcos de Colón cargaban 25 marineros, los de Shen He cargaban más de 100. ¿Y qué es lo que hacían? Llegaban a los países, decían, aquí traigo mis mercancías, traigo seda, traigo té, traigo otros productos, porcelana, etcétera. ¿Qué tienen ustedes? Y después se iban. No se quedaron, no se impusieron por vía de la espada y la cruz, como se hicieron los europeos. No existe en la historia. No existen en la historia grandes invasiones chinas a ninguna parte. Se habla de los hunos, de las invasiones pero eran invasiones de los mongólicos, claro. La hicieron desde China porque habían ocupado el poder en China. Pero no son los chinos los que invadieron Europa. Entonces, no hay un antecedente histórico. Otro elemento que se me ocurre ahora decirle. En China hay 2 portaaviones. Uno que le compraron a Ucrania cuando desapareció la Unión Soviética, lo transformaron y lo botaron al mar. Y otro que fabricaron ellos, el Liaoning, y ahora están a punto de botar al mar el tercero. O sea que los barcos se fabrican primero bajo techo, pero llega un momento que hay que botarlos al mar. Cuando botaron el portaaviones al mar, los satélites empezaron a sacarle fotos. Y, oh sorpresa, descubrieron que no era un portaaviones nuclear, que era un portaaviones de energía convencional. ¿Qué dice eso? Que es un portaaviones que no lo van a enviar a invadir África o Asia o Europa o América Latina. Es un portaaviones, necesita energía convencional, por tanto necesita estar cerca de China. Es un portaaviones para proteger sus costas. ¿Por qué? Porque la alianza de China con Rusia, entre otras cosas, le garantiza la seguridad de su frontera norte. Entonces su debilidad máxima está por el mar. Entonces no hay instrumentos para asegurar que China quiera ser una potencia imperialista. Cuando tú analizas el gran proyecto estratégico de China, que es el proyecto de la Franja y la Ruta, se hace sobre el concepto de ganar. Ahí se están haciendo gigantes. La última cifra que tuve de inversiones iba por $300 mil millones en países extranjeros. De construcción de obras de infraestructura. Entonces hay un aporte real de China. Y luego podríamos decir, Estados Unidos tiene más de 800 bases militares en todo el mundo. ¿Cuántas tiene China? 2. ¿Y cuáles son las 2 que tiene? Una en Djibouti, donde tienen bases militares todos los países, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, todos tienen una base militar ahí en ese país, en Djibouti, porque ese es un país clave para proteger los envíos de petróleo desde el Golfo Pérsico, del Medio Oriente, y evitar las acciones de estos piratas somalíes que durante un tiempo acosaron a todos los. Y una pequeña base de seguimiento de sus barcos que está en Sri Lanka. Muy pequeña, no llega ni a 50 soldados. Entonces, si hay un país, ¿cómo puede haber un país imperialista que no tenga portaaviones ni tenga bases militares en el exterior? Entonces, por eso uno tiene que saber informarse, buscar las fuentes correctas, de manera de poder emitir criterios. Yo no tengo ninguna duda de que China nunca va a ser se va a transformar en una potencia imperialista, entre otras cosas porque su propia constitución lo prohíbe. Con respecto al rol de Trump, respecto al conflicto ruso-ucraniano, bueno, aquí otra vez nos encontramos con una retórica que no tiene ninguna relación con los hechos. Durante mucho tiempo
como instrumento electoral dijo que iba a resolver el problema ucraniano en 24 horas y ahora dice que le den 100 días. Una cosa es la campaña electoral y otra cosa es subirse al caballo, ¿no? Cuando estás arriba hay que ver cómo son las cosas. Y cuando estás arriba empiezas a chocar entonces con intereses que la campaña no consulta, que son los intereses del complejo militar industrial, que es el verdadero poder en Estados Unidos. Las opiniones de los militares, que contrario a lo que uno pueda suponer, es la gente más sensata que hay en Estados Unidos, porque sí tienen pensamiento estratégico. Los políticos dicen cualquier estupidez porque no tienen pensamiento estratégico. Están pensando en la próxima elección. Pero hay que seguir lo que dicen los militares, sobre todo los militares occidentales respecto al conflicto en Ucrania. A Trump le interesa que no haya guerra. ¿Por qué? Por un problema económico. Trump no quiere seguir sosteniendo 800 bases militares y 11 fuerzas de tarea de portaaviones que significan a Estados Unidos miles de millones de dólares. Pero sí le interesa que haya conflicto. Y cuando hablo de conflicto, no necesariamente estoy hablando de que se llegue a la parte bélica del conflicto, que haya diferencia, que haya pugna. Porque si hay diferencia y pugna, los países necesitan armarse y ellos venden armas. Ese es el negocio de Estados Unidos. O sea, si tú vendes balones, pelotas de béisbol, tú necesitas que mucha gente juegue béisbol. Porque si no hay juego de béisbol, no puedes vender. Bueno, si tú vendes armamento, necesitas que haya conflicto o que haya guerra. Pero en este caso, por una cuestión económica, estrictamente económica, no quiere que haya guerra. Quiere que haya conflicto, quiere que haya diferencia, quiere que haya tensiones, porque esas tensiones lo obligan a Europa a comprar, a utilizar el 5% de su Producto Bruto en la OTAN, porque obliga son tan inmorales que técnicamente Egipto e Israel son enemigos y le venden armas a Egipto e Israel. Entonces, yo creo que el rol de Trump respecto al conflicto ruso-ucraniano no va a ser muy diferente del rol de Biden. De hecho, ya lo anunció el gobierno ruso, el vocero del presidente Putin. Dijo que Trump no ha anunciado nada nuevo. Entonces, creo que es importante que el presidente Trump y el presidente Putin se reúnan, que conversen. Hubo contra todo pronóstico, la conversación entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping fue una conversación, entre comillas, bastante amistosa. Según el comunicado tanto de China como de Estados Unidos, que curiosamente son bastante coincidentes. Y hay un elemento interesante que dicen hay que conversar. ¿Qué es lo que dice Trump con respecto al presidente Putin? Hay que conversar. Pero incluso el enviado especial de Trump para Venezuela, el mismo día que estaba asumiendo Trump, el lunes, dijo temprano en la mañana, tenemos que conversar con el gobierno de Venezuela. Entonces, están ocurriendo cosas que son novedosas, que son extrañas. No sabemos qué va a pasar. O sea, nosotros podemos observar, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que Richard Grenell, que es el enviado especial de Putin para Venezuela, está conversando. Ya conversó con la autoridad venezolana. Pero la semana que viene, Marco Rubio inicia una visita. Mira la visita donde va a ser. Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. ¿Qué queda en el medio? Nicaragua. ¿Y qué tienen en común esos países? Todos gobiernos de derecha, antinicaragüenses y antivenezolanos. Entonces, por eso yo digo, ¿cuál va a ser, qué es lo que va a prevalecer? ¿Marcos Rubio
o Trump. En este caso, Richard Grenell, con respecto a Venezuela. Pero también hay un enviado especial, Kellogg. ¿Qué va a prevalecer con respecto a Ucrania? ¿El enviado especial del presidente Trump, que se llama Kellogg, o va a prevalecer Marco Rubio? No lo sabemos. Esas son las cosas que tenemos que estar atentos para observar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Muchas gracias por la respuesta, doctor Rodríguez. Adelante, doctor Manuel Espino. Bueno, no queriendo abusar, ¿verdad?, el tiempo de nuestro estimado hermano Sergio Rodríguez y el de los participantes. Sí, me gustaría solo dejar en el tapete un término que está saliendo en estos días, lo he escuchado, y analistas respetados, algo que nosotros descubríamos en ese afán de buscar intenciones, ¿no? Intenciones de oportunidades, formatos de amenaza, una vez que ellos asumieran y se institucionalizara esa nueva visión imperial de los magnates que asumieron la Casa Blanca ahora. Y el término es de golpe de mano. O sea, dejando a un lado ahí el tema de Ucrania, pues ese es un tema que Trump no lo va a decidir, ¿verdad? La operación especial militar fue planificada, fue dimensionada en función de estrategias mayores, pues como es la modificación del sistema de seguridad colectiva global y europeo. Y está moviendo, pues, la movilidad de la multipolaridad. El tema de los chinos, pues, es correcta la reflexión que ha trasladado Sergio en función de ser cuidadosos con el trabajo de examinación de la fuente que ocupamos, ¿verdad? Esa fuente es abierta. Pero nos preocupa, por ejemplo, Latinoamérica, en función de trabajar siempre en un sistema de alerta temprana, de amenaza. Y ese tema de golpes de mano, ¿verdad?, golpes sorpresivos, está ahorita en la palestra del análisis internacional, porque sabemos de que por su importancia en materia de recursos, Venezuela puede ocupar un enorme papel primordial. No es un hueso suculento, es una posta de inmensos recursos estratégicos, energéticos, pero tiene una preparación, una estructura militar, una cohesión pueblo-gobierno que les va a hacer difícil cualquier aventura militar. Y entonces esa dificultad puede trasladar opciones a otras latitudes. Dejo a Sergio unos instantes de reflexión sobre ese término de golpes de mano. Bien, él trabaja el tema de la visita pronta que va a tener y reuniones de Marco Rubio en esta latitud, porque no pueden ellos pensar en recuperar su hegemonía bastante deteriorada a nivel global sin comenzar por las latitudes más cercanas que ellos tienen. Yo felicito la exposición admirable de Sergio hoy día, una cátedra magistral en todos los planos, y solamente eso quería aportar, que el término ese de golpe de mano. Adelante, doctor Rodríguez. No, bueno, creo que es un aporte, hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Yo no lo había pensado, pero me parece correcto como
uno tiene que hacer eso, uno tiene que tratar de sistematizar teóricamente las cosas que ocurren para ser un aporte para los decisores políticos de nuestros países para que tomen decisiones. Yo estoy considerando el término ahora que lo escucho. Me parece correcto como instrumento para explicar posibles acciones de la política exterior de Estados Unidos en nuestros países, pero pido un tiempo para reflexionar sobre eso, porque es algo que estoy apenas escuchando. Yo creo que en gran medida va a depender de la correlación de fuerzas que seamos capaces de construir. Estamos en un momento muy malo en términos de integración en América Latina. Existen fuerzas centrípetas muy fuertes. Sin embargo, hay señales interesantes. Por ejemplo, en la última, cuando Almagro quiso hacer una reunión en la OEA para recibir al ex candidato presidencial venezolano Edmundo González, no consiguió quórum y lo tuvo que recibir en una reunión privada. Después hubo una votación en la ONU, de la cual la ONU, creo que con la salida de Nicaragua y de Venezuela, creo que nada más quedó en 32 países. Y solamente 14 países votaron, a pesar que Venezuela no es miembro de la ONU, perdón, de la OEA, solamente 14 países apoyaron la moción de Estados Unidos. La mayoría no la apoyó. Entonces, uno observa como hay un proceso de toma de conciencia en América Latina frente a esta avalancha. Uno, por ejemplo, frente a lo que está ocurriendo con el tema del Canal de Panamá, uno quisiera que hubiera una América Latina unida que expresara como una sola voz el rechazo. Pero eso no se produce porque el propio gobierno de Panamá es un gobierno entreguista, es un gobierno que prefiere ver cómo Estados Unidos lo pisotea y lo ocupa para ver, y lo escupe, para ver cómo sale del atolladero, pero no apela a la unidad latinoamericana. Entonces, creo que es válido esto de plantearse la posibilidad de golpes de mano que vayan, digamos, retrotrayendo ciertos procesos políticos que se están viviendo. Pero yo creo que por lo menos en el caso de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela nos encuentra en buen pie. Nos encuentra en buen pie desde el punto de vista de la seguridad, de la unidad nacional, de la capacidad de responder. Y ellos necesitan efectivamente eso que el doctor Espinosa dice, golpes de mano. Un golpe de mano es algo fulminante, que tiene que tener un éxito inmediato. Si nosotros somos capaces de resistir el golpe e iniciar un proceso de resistencia, fracasaron los golpes de mano. Entonces, pero es un término interesante que creo que debe ser estudiado. Bueno, ya estamos en la parte final de esta exposición. Como ustedes saben, nunca es intención nuestra aprovecharnos del tiempo de nuestros expositores y menos también, por supuesto, de nuestra audiencia. Desde ya agradecemos profundamente al doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein por esta magistral exposición, una verdadera cátedra de pensamiento estratégico en clave latinoamericana, en clave sudamericana, que nos pone en contexto en el mundo multipolar del siglo XXI, que, bueno, pues alguna vez hemos dicho también en este programa, en este espacio, que la transición sistémica de la unipolaridad atlantista angloamericana hacia la multipolaridad euroasiática y pluricivilizatoria no va a ser un proceso del todo pacífico. De hecho, no está siendo un proceso pacífico, lamentablemente. Pero como alguna vez dijo nuestro director, el doctor Manuel Espinosa, si algo evidencia las actuales convulsiones geopolíticas a escala global en las principales placas tectónicas del planeta, es que la guerra sigue siendo el gran patrón de cambio sistémico, de cambio en el orden internacional. Doctor Manuel Espinosa, por favor, sus palabras finales. Sí, agradecer nuevamente a CR por tan brillante exposición
Creo que tanto los participantes del curso como una enorme cantidad de, diríamos seguidores a nuestros canales, Asia TV en Argentina, Proyecto Patria en Perú, Creía aquí en Nicaragua y también en Colombia nos siguen mucho. La gente de Forza Nova en Brasil van a estar de acuerdo cuando con mucha sinceridad felicitamos ahora a Sergio por tan brillante exposición, no sin antes advertirle que lo vamos a volver a invitar, ¿verdad? Porque es un tema harto complejo que apenas comienza, como él dice, y hay muchas situaciones, muchos elementos que se están gestando, que están confluyendo en una sola lógica y que lo importante es ir a la par, estudiándolos, analizándolos con bastante seriedad, optimización del tiempo, como él ha establecido, y que yo sé que también Sergio pues, va a estar al llamado de nuestra próxima solicitud. Muchas gracias, hermano, y te felicito por tan brillante exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por supuesto pueden contar siempre conmigo. Es un gusto y un honor para mí que gracias, ustedes me consideren para tan importante curso. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, esta fue una edición más, la número 66, la 66ª entrega, Grandes disyuntivas geopolíticas de nuestro tiempo. ¿En qué momento de la historia nos encontramos? Estuvo a cargo del doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein, destacado catedrático y experto en pensamiento estratégico, estudios chinos, y eso ha sido un honor. Una vez más, replicamos y agradecemos profundamente esta ponencia, esa disponibilidad, y como dijo el doctor Espinosa, lo tendremos próximamente. Hasta la próxima.